descalza y con el estómago ardiendo, como si le hubieran encendido un fuego por dentro. Isabela Cruz dio el último paso antes de caer de rodillas frente a la fonda de madera. El sol del mediodía golpeaba la tierra seca y levantaba un polvo dorado que se le pegaba a la piel, mientras su sombra temblaba, delgada y cansada, como si también estuviera a punto de rendirse. Había caminado desde el amanecer, con los pies heridos, la garganta seca y una vergüenza que pesaba más que el hambre. Aún así, levantó la mirada y suplicó un plato caliente. Nadie estaba preparado para lo que sucedería después, y mucho menos ella. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un gesto pequeño puede cambiar una vida entera, regálanos un like, comenta, comparte este video, y suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan llegando a más corazones. Isabela no siempre había sido invisible. Años atrás, cuando la vida todavía le sonreía, había tenido un hogar modesto en la llanura, una risa fácil y sueños sencillos. Pero el mundo, como suele hacerlo, se volvió áspero de repente. Una mala cosecha, una enfermedad que se llevó a su madre, promesas rotas y puertas cerradas la empujaron a los márgenes de un pueblo, donde nadie preguntaba nombres. Solo miradas rápidas y juicios silenciosos. Aquella mañana, el sol brillaba con una claridad cruel, mostrando cada grieta de la calle principal, cada ventana cerrada, cada banco vacío. Isabel avanzó descalza, porque había vendido sus zapatos por un pedazo de pan el día anterior, convencida de que al amanecer encontraría trabajo. No lo encontró. Encontró silencio, rechazo y un hambre que no negociaba. La fonda pertenecía a Mateo Salgado, un hombre de manos grandes y espalda encorvada por los años de trabajo. Desde la cocina salía el olor de un caldo que prometía consuelo, y ese aroma fue el hilo del que Isabela se aferró para no caer antes de llegar. El letrero de madera crujía con el viento, y las ventanas reflejaban un cielo limpio, como si el día quisiera insistir en que aún había esperanza. Isabela juntó las manos, sintió cómo le temblaban, y pidió lo único que podía pedir sin monedas: un plato caliente, cualquier cosa, lo que fuera. No pidió compasión, pidió comida. La diferencia importaba. Mateo la vio desde la puerta. Vio sus pies heridos, la ropa gastada, los ojos hundidos que aún conservaban una chispa terca. La fonda estaba casi vacía. Era una hora tranquila, y el sol invitaba a la pausa. Él había aprendido a desconfiar, a proteger lo poco que tenía, pero también había aprendido a escuchar esa voz interna que a veces susurra lo correcto. El tiempo se estiró en un silencio incómodo. Isabela sintió el calor del suelo y el frío de la incertidumbre. El hambre le nublaba la vista. Pensó en levantarse e irse antes de escuchar un no, porque el no duele más cuando se espera algo. Lo que pasó después comenzó con un gesto sencillo. Mateo no habló. Entró, tomó un cuenco hondo y lo llenó hasta el borde con el caldo que había estado hirviendo desde temprano. Agregó pan, lo partió con cuidado y lo acomodó como si fuera una ofrenda. Salió y dejó el plato frente a Isabela. El vapor le golpeó el rostro y le humedeció los ojos. El primer sorbo fue un ancla, el segundo, una tregua. El tercero, un regreso a sí misma. No lloró de inmediato. El cuerpo, cuando está al límite, primero se aferra a sobrevivir. El llanto vino después, silencioso, con la cabeza inclinada, como una lluvia mansa. El pueblo observaba desde lejos. Siempre observa. Algunos fruncían el ceño, otros bajaban la mirada. El sol seguía alto, y las sombras se acortaban. Isabela comió despacio, consciente de que cada cucharada era un regalo y una promesa. Cuando terminó, levantó la vista con un agradecimiento que no necesitaba palabras. Mateo asintió, como si aquel gesto fuera normal, como si la bondad no fuera noticia. Pero la historia no terminó ahí. A veces, el frío que llega después no es del clima, sino de la verdad. Mateo le ofreció quedarse a lavar platos a cambio de comida. Isabela aceptó sin pensar.
sus manos, aunque temblorosas, conocían el trabajo. El agua fresca alivió la hinchazón de sus pies cuando se los enjuagó en el patio, bajo un cielo sin nubes. La tarde avanzó con un ritmo nuevo. El ruido de los platos, el canto lejano de un gallo, el olor persistente del caldo. Isabela sintió algo que no sentía desde hacía tiempo. Pertenencia, aunque fuera por unas horas. Nadie le preguntó de dónde venía. Nadie le pidió explicaciones. Eso también era un alivio. Sin embargo, no todos celebraron. El encargado del mercado, Tomás Requena, pasó por la fonda y vio a Isabela trabajando. Sus ojos se estrecharon con una mezcla de desprecio y cálculo. En un pueblo pequeño, la compasión ajena se percibe como amenaza. Tomás murmuró algo sobre reglas, sobre gente que se aprovecha. Mateo lo escuchó, y el aire se tensó. El sol seguía presente, testigo imparcial. Isabela sintió el frío por primera vez ese día, no en la piel sino en el pecho. Entendió que el plato caliente venía con un precio que no había imaginado. A la mañana siguiente, el rumor se había esparcido. Isabela llegó temprano, descalza otra vez, con los pies vendados de cualquier manera. Encontró a Mateo con el ceño fruncido. Las autoridades del pueblo habían pasado por la fonda al amanecer. Habían hablado de permisos, de normas, de no dar comida gratis. La bondad, al parecer, necesitaba licencia. Isabela quiso irse, no ser una carga, desaparecer como había llegado. Mateo negó con la cabeza. Le señaló un banco al sol. Le dijo sin palabras que se quedara. El día transcurrió con una calma frágil. Isabela trabajó más, aprendió los rincones de la fonda, se movió con una gratitud que se notaba en cada gesto. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, entró una mujer mayor, Clara Montoya, conocida por su dureza y su lengua afilada. Pidió comida, miró a Isabela de arriba abajo y soltó una risa corta. Dijo que el pueblo no era un albergue. Dijo que la caridad mal entendida trae desgracias. El silencio se espesó. Isabela sintió que el plato caliente del día anterior se enfriaba en su memoria. Mateo respiró hondo, no respondió con enojo. Sirvió la comida. El sol iluminó la mesa. Clara comió, y en el segundo bocado algo cambió. No fue magia, fue memoria. El caldo le recordó a su infancia, a una cocina humilde, a una madre que no preguntaba antes de dar. Clara bajó la mirada. No pidió perdón, pero dejó unas monedas de más. A veces, el frío se rompe así, con una grieta pequeña. Los días se volvieron semanas. Isabela ganó callos nuevos, y una fuerza que crecía con cada amanecer. El sol la encontraba siempre trabajando, aprendiendo, sosteniendo. Mateo le consiguió sandalias usadas. No eran nuevas, pero protegían. El pueblo empezó a verla no como una súplica, sino como una presencia. Aún así, la amenaza no desapareció. Tomás Requena insistía. Hablaba de inspecciones, de multas. El calor del día contrastaba con la dureza de sus palabras. Isabela escuchaba desde el patio, con el corazón apretado. El punto de quiebre llegó un mediodía, en que el sol parecía un ojo vigilante. Tomás apareció con 2 hombres y un papel. La fonda debía cerrar por un día, dijeron, hasta resolver irregularidades. Mateo apretó los labios. Isabela sintió el viejo impulso de huir. Si ella no hubiera pedido aquel plato, nada de esto estaría pasando, pensó. El frío regresó afilado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La gente del pueblo, la misma que había mirado de lejos, empezó a acercarse. Uno por uno, dejaron monedas, palabras torpes, miradas sinceras. Clara fue la primera en hablar, no con dulzura sino con firmeza. Dijo que la fonda era del pueblo. Dijo que el plato caliente había alimentado más que estómagos. Tomás retrocedió, sorprendido. El papel tembló en su mano. El sol siguió alto, impasible. La inspección se pospuso. La fonda no cerró. Isabela sintió un calor nuevo, distinto al del sol, el de ser sostenida por otros. No era lástima, era comunidad. Ese día,
Mateo sirvió caldo gratis a quien lo necesitara, no por desafío, sino por convicción. Isabela, con las manos aún húmedas, miró el plato que había iniciado todo. Recordó la vergüenza del primer paso, el vapor en el rostro, el llanto contenido. Comprendió que pedir no la había hecho débil, sino humana. El frío que había sentido después no la había quebrado, la había templado. A veces, el hambre es una maestra cruel, pero enseña a reconocer el valor de un gesto simple. Con el paso del tiempo, Isabela encontró un lugar estable. Aprendió a cocinar, a llevar cuentas, a escuchar historias. El sol siguió marcando el ritmo de sus días, y la fonda se volvió un punto de encuentro. Mateo dejó de encorvarse tanto, sonreía más. El pueblo cambió, no de golpe, sino como cambian las cosas reales, despacio, con resistencia y ternura. Tomás Requena pasó menos. Cuando lo hacía, bajaba la voz. El frío no se había ido del todo, pero ya no gobernaba. Cerca del final de ese verano, un viajero llegó al mediodía, cansado y sin monedas. Isabela lo vio desde la puerta, descalzo, con la mirada rota. No dudó. Sirvió un plato caliente y lo dejó frente a él. El vapor subió, y el sol iluminó la escena, como si quisiera recordarle al mundo lo esencial. Isabela no necesitó palabras para entender que el círculo se cerraba. La bondad, cuando se comparte, regresa. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir esperanza o te recordó la importancia de un gesto sencillo, te pedimos desde lo más profundo que le des like, comentes, compartas y te suscribas. Tu apoyo mantiene vivas estas historias y ayuda a que lleguen a quienes más las necesitan. Antes de irte, deja un comentario con la palabra calor si crees que un plato caliente puede cambiar un destino. El sol comenzó a bajar, y con él, la intensidad del día. Isabela se quedó un momento en la puerta de la fonda, respirando el aire tibio, agradecida. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor: la certeza de que incluso en los días más duros, la bondad encuentra la manera de abrirse paso, y que a veces, lo que pasa después de una súplica no te deja helado, sino profundamente